Hola querida familia, qué lindo poder encontrarnos nuevamente. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar del buen samaritano. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, quiero invitarte a que puedas traer a tus pequeños a que puedan escuchar la historia para los niños que tenemos preparada. La tía Sol le preparó una historia junto con Gaby y quiero que puedas participar. También te dejo un desafío. Si vos te animás a hacer un dibujito del buen samaritano, un dibujito común, así en un papel, algo bonito, colocas tu nombre y nos mandás por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Vas a entrar en un sorteo para poder recibir un regalo especial para vos y para todos tus amiguitos. Que Dios te bendiga entonces. Prepara el dibujito de buen samaritano y mandarnos por correo o por mensaje de texto al número que aparece en pantalla. También quiero contarte que tenemos cursos bíblicos para niños y para adultos que son completamente gratis, y cuando vos terminás el curso bíblico recibís una Biblia de obsequio. Así que también escribirnos y solamente pedirlo, que lo vamos a llevar a tu casa si vivís acá en San Pedro, y te lo vamos a enviar por forma digital si vivís en algún otro lugar de Misiones o de Argentina. Que Dios te bendiga. Entonces, llama a todos los pequeños para que puedan disfrutar de este programa especial. Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil. Hola niños, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy estamos muy contentos porque estamos de picnic, disfrutando del sol, de la naturaleza, y espero que tú también los disfrutes. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado. ¿Cuál es? ¡Un conejito! ¡Qué lindo! Hoy vamos a hablar de los conejos, pero antes, ¿me acompañas a orar? ¿Sí? Allí, ¿cómo estás? Así juntamos las manitos y oramos. Querido Dios, te damos gracias por tu infinito amor. Te pido que nos acompañes, que bendiga a mi amiguito que está allí. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bueno! Ustedes saben que los conejitos son una criatura tan suavecita y tan bonita. ¿Te gustan los conejitos? Sí, me encantan. ¡Qué lindo! A nosotros también nos gustan los conejitos. ¿Vos sabías que los conejitos pueden tener hasta 400 tátaras conejitos en un año? ¡Wow! ¿Cuánto será que se forma un conejito en la panza de su mamá? 31 días. Muy bien. Y ellos son criaturitas muy hermosas, suavecitas, que necesitan de mucho cuidado. Pero la cualidad que queremos ver hoy es una cualidad muy linda, en el cual es la de multiplicarse. Así como Jesús quiere que se multipliquen los cristianos. Muy bien, la palabra de Dios dice algo muy interesante acerca de los cristianos. Él quiere que nos multipliquemos de una manera muy especial. Pero ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice así: por tanto, id a todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, la verdad que Dios nos ama a todos y quiere que todos conozcan de su amor. Él murió en la cruz para que vos puedas conocerlo. ¿Te has imaginado alguna vez el cielo? Yo me imagino que debe ser algo mucho más grande y más lindo que un campamento. ¿A ti te gustan los campamentos? Sí. El cielo debe ser mucho mejor. Así que la verdad que vale la pena conocer a Jesús. Los conejitos nos enseñan, ellos están llenos de amor. Y los cristianos también pueden estar llenos de amor. ¿Qué podemos hacer para que conozcan a Jesús? Podemos hablarle, escribirles, mandarles un mensaje, ¿verdad? A nuestros amigos, porque los queremos mucho. Hay tantas cosas que podemos hacer: regalarle una sonrisa, visitarle, llevarle algo rico, alguna ropa si está necesitando. De esa manera podemos hacer que muchos conozcan del amor de Jesús. Y yo te invito a que tú también puedas conocer y compartir de ese amor. Muy bien, en esta oportunidad queremos hacer una oración y pedirle a Jesús que nos ayude, nos haga valientes para que otros puedan compartir y conocer de su amor. Gaby, ¿nos ayudas con la oración? Sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos diste tu amor y que algunos con esto te conozcan. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, te desafío para que esta semana
puedas compartirte ese amor, mandando un mensaje, quizás un audio, un dibujito, que puedas ir y visitarlo. Yo creo que van a quedar todos felices, ¿sí? Que Dios te bendiga. A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa. Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el Petén. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos. Ajá. Vieros cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín. Qué bien. Dime, Jesucito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Sí, yo te lo presté para que juegues con él. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Muy bien, querido amigo, quiero invitarte a leer Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas capítulo 10, versos del 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley, como lee. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré, cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dice la palabra de Dios que un escriba, un hombre intelectual, un sabio de la sinagoga, le pide a Jesús que le muestre que él sabía de lo que estaba hablando y que le diga cuál era el mayor de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas, dice el Señor. Y ese verdaderamente es un gran mandamiento. Si usted quiere llegar al reino de Dios, ame, porque Dios es amor y no hay amor sin Él. Si usted tiene a Dios en su vida, el amor va a brotar en su vida también, en su matrimonio, en sus hijos, en su hogar, en todo lo que usted haga, va a ser impregnado del amor de Dios. El amor es lo que hace que todas las cosas se muevan y todo exista, porque Dios es amor y no existe vida fuera de Él. Pero ellos creían que solamente debía amarse al prójimo en el sentido de aquel que está al lado suyo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y había en realidad 2 escuelas en cuanto a esto. Una escuela decía que el prójimo era solamente la familia cercana, es decir, padre, madre, hijos y esposa.
Y más allá de eso no debía de tenerse cierto respeto, sino simplemente un acompañamiento hacia las demás personas. Otros creían que el prójimo era toda la comunidad judía, dejando de lado a los samaritanos, a la gente que no era del pueblo de Israel, que ellos llamaban gentiles, dejando de lado a todas esas personas. Solamente aquel que era judío era su prójimo, era quien estaba cerca de ellos. Sin embargo, Jesús amplía un poco más acerca de quién es el prójimo. Y hoy también podríamos preguntar, ¿quién es mi prójimo? ¿Será que aquella persona que tiene cierta ideología política es mi prójimo? ¿O que tiene cierta bandera o ideología de género es mi prójimo? ¿Debo amarlo de la misma manera? Es difícil pensar en amar a alguien que uno sabe que está destruyendo la sociedad o está lastimando a las personas o que cree que expresa su idea de una manera que son dañinas para los demás. O uno lo siente de esa manera. Es difícil amar a una persona cuando uno siente que está lastimando está lastimando a tus seres queridos. Mas el mandato de Dios es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. También es difícil amarse cuando a veces vivimos en un mundo donde siempre los ideales son más altos que nosotros mismos y no llegamos a alcanzar esos ideales, y por eso nos es difícil amarnos a nosotros mismos. Creemos que en realidad no somos dignos del amor ni de Dios ni de las personas y empezamos a vernos mal. Nos vemos o gordos, o feos, o negros, o pobres, o que nunca alcanzamos lo que debiera ser, sacamos malas notas siempre vemos lo negativo en nosotros y no podemos llegar a amarnos a nosotros mismos. La baja autoestima es un problema grave en la sociedad. Vivimos en una sociedad donde la autoestima cada día es bombardeada de diversos modos. Cuando uno ve los modelos que la sociedad muestra, por ejemplo, Messi, si no jugás al fútbol como Messi no sos un buen jugador. Si no tenés el físico de este modelo, no sos lindo. Si no tenés el color de cabello, de ojo o de piel de esta persona, no sos bonita. Y en realidad no es así. Vos sos valiosa por lo que sos valioso por lo que sos, no por lo que haces, ni por lo que tenés, ni siquiera por cómo sos. Sos valioso porque sos una persona que Dios ama. Dios quería establecer eso en esta parábola. Entonces, Él le cuenta la parábola. Usted ya la conoce y la acabamos de leer. Un hombre sale de Jericó y va hacia Jerusalén y es atracado en el camino, es golpeado, es lastimado en el camino. Luego pasa un sacerdote, luego un levita y finalmente un samaritano, quien tiene compasión y misericordia de él. Es interesante la estructura de esta parábola si tenemos en cuenta la historia que está contando en ese momento. Entonces yo quiero invitarte a reflexionar en esa estructura. Primero, ¿quién representa a ese buen samaritano? Dice la palabra de Dios que ese samaritano es representado por Jesús. Jesús es el buen samaritano que viene a salvar al ser humano. Jesús es el samaritano que sale de la nada, viene del cielo, aparece en la tierra para poder darle al hombre la posibilidad de ser salvo. Él es el buen samaritano. ¿Y quién es en esta historia el hombre herido? ¿Quién es? Somos nosotros. Vos sos la persona herida. Aquella persona que fue atacada por el enemigo, los ladrones, el enemigo, el que roba, el que lastima, el que hiere. Ese es Satanás, el que te destruyó tu familia es Satanás, el que lastima tu salud es Satanás, el que te deja herido en el camino, angustiado, solo, sintiendo que morís, ese es Satanás. No es Dios. Dios no hace eso. Dios es el buen samaritano, que viene a tu vida para poder ayudarte y limpiarte de esas heridas, para poder levantarte, para poder llevarte a un lugar mejor. Te coloca en su propia montadura, o sea, tomás el lugar de Él. Jesús cede su lugar para que nosotros seamos justificados por su causa. Y coloca y vierte vino y aceite, símbolo de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo en tu vida para curar tus heridas. Si estás tratando de curar tus heridas, el alcohol no la cura. No podés ir a un curandero para que te saque el mal que está dentro tuyo. No podés tratar de llenar ese dolor que hay, ese vacío dentro tuyo, con música, con bailes, con drogas, porque nunca se va a llenar. La única forma de curar tus heridas es la sangre de Jesús, simbolizada por el jugo de uva sin fermento, o el vino mencionado acá en este capítulo, o el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Solo Él puede curar tu vida, limpiar tus heridas. Solamente Él puede ayudarte. Y el buen samaritano te coloca en su montura y te lleva hasta el mesón, que es una posada, un lugar donde pasar la noche. ¿Por qué lo lleva ahí? No había hospitales en ese momento. Y ese era el lugar donde alguien podía atenderlo, donde alguien podía curarlo. ¿Qué representa ese mesón en esta parábola?
la iglesia. La iglesia debiera ser el lugar donde Cristo lleva a aquellas personas que están heridas, que están dolidas, que están sufriendo en el camino. Las coloca ahí y ahora, ¿quién representa ese mesonero? La iglesia. La iglesia debiera de recibirte con los brazos abiertos. A veces no lo hace, mas no es esa la obra de Dios. Muchas veces he orado y he buscado a personas que se han alejado de la iglesia, personas heridas, personas sufriendo, angustiadas, son traídas nuevamente a los brazos del Señor y en la iglesia, en vez de cuidarlo, en vez de ayudarlo a restaurarse, lo critican, lo insultan, hablan mal de él a sus espaldas. Y entonces yo pienso, si yo quiero curarla, no debiera de llevarla a la iglesia. La iglesia no está haciendo. ¿Para qué salen a buscar personas afuera si cuando vienen después hablan mal de ellas? ¿Para qué están pidiendo que vengan personas de nuevo a la iglesia si después cuando se le pide apoyo a algo para alguien, la iglesia no quiere hacerlo? Entonces esa no es la iglesia de Dios. Si la iglesia no está ayudando a buscar personas, si no está ayudando a salvar personas, entonces está ayudando a perderlas, está ayudando a sacarlas. Y esa no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es aquella que te recibe tal como sos. No quiere decir que apruebe tu pecado. Quiere decir que a pesar de tu pecado te recibe y te busca ayudarte, restaurarte. Dice el Señor, si algo gasta de más, yo te lo repondré cuando venga. Y sabe, mi querido amigo, cuando uno trabaja en la obra de la predicación del Evangelio, cuando uno trabaja en una iglesia, cuando uno ayuda en una iglesia, te vas a dar cuenta que muchas veces lo que haces no tiene rédito. Es decir, sos anciano y pones tu auto para ir a dar estudios bíblicos, pones tu casa para recibir a las personas, pones alimento para llevar a un necesitado. Y cuando te das cuenta vos solo pones y pareciera que nada obtenés, nada llena. Yo me acuerdo cuántas veces allá en Formosa llenaba mi auto de mercadería y salía a llevar a las personas necesitadas y muchas veces no teníamos nosotros para comer. Mi señora se enojaba porque el día que nos mudamos, después de 4 años de haber trabajado en ese lugar, lo único que llevamos fueron bolsas. No teníamos ni siquiera un mueble para llevar. No me arrepiento de eso, porque dice la palabra de Dios que si algo se gasta de más, yo te lo repondré cuando regrese. Y estoy seguro que Dios repondrá para nosotros aquello que vos diste por otras personas. Si vos ayudaste a un hombre necesitado, y ese hombre tal vez no parecía habérselo merecido, no estaba obrando tal cual vos esperabas que obrase, no te preocupes, Dios te va a pagar lo que vos hiciste, Dios va a reponer lo que vos hiciste, porque para Dios no pasa desapercibido. Y Él dijo, si algo gasta de más, yo te lo repondré cuando regrese, y el Señor regresará. Ahora, quiero que avances en esta historia. El buen samaritano, Jesús, ahora eras vos el herido, la iglesia quien te recibía, pero ahora vos ya conocés de la palabra de Dios. Y ahora todo gira un poquito. Ahora vos sos el mesonero. Ahora vos sos quien tiene que recibir a los heridos que el Señor trae. ¿Cómo actúas con aquellas personas que vienen a la iglesia? Vos sabés que cuando una persona acepta a Jesús y empieza a congregar en una iglesia, ha dejado para poder ir a esa iglesia a muchos amigos atrás. Personas con las que tomaba ya no vuelve a tomar. Personas con las que andaba haciendo una vida disoluta, ya no vuelve a visitar, ya deja de andar de mujer en mujer, deja de andar de hogar en hogar, deja de ir a hacer cosas que no estaban bien, pierde muchos amigos por eso. Hay personas incluso que han perdido parte de su familia. Yo me acuerdo de un muchacho que le dijo a su padre, si vos entregás tu vida a Jesús, si vos vas a esa iglesia, no vuelvas más a casa, yo te voy a recibir nunca más. Y lo hizo, sin embargo, entregó su vida a Jesús, caminó con Él y perdió gran parte de aquello que tenía. Hay gente que ha perdido su fortuna por aceptar a Jesús. Hay quienes han perdido su trabajo por aceptar a Jesús. Y ahora, ¿cómo lo recibís vos? Lo recibís en la puerta de la iglesia mirándolo de arriba abajo y le decís, si no se saca los aros no puede entrar a la iglesia. Si no viene de pollera no puede entrar a la iglesia. Con esa remera usted no puede entrar a la iglesia. Esas flores que usted trae son de plástico, a Dios no le agrada. ¿Será que así recibimos nosotros a los heridos que vienen de afuera? El Señor dio su sangre por ellos para salvarlos y nosotros los corremos como si fueran personas que no nos agradan, como si fuera que alguien tiene que pasar por el filtro de mis propios ojos, de mi escala de santidad para que la persona sea acepta a Jesús. Jesús la ama como es. ¿Por qué no podés amarla vos de la misma manera? Jesús lo acepta como es. ¿Por qué no podés aceptarlo vos de la misma manera? No quiere decir que se va a quedar así siempre. Quiere decir que así está llegando.
que poco a poco irá cambiando aquello. Me acuerdo de una señora, una mujer que yo aprecio, toda su familia, gente buena, pero el día que yo la bauticé tenía unos aros así grandotes. Y yo le dije a mi hermana, ¿sabe usted? Hoy va a ser un pacto con Dios y el Señor quiere que usted venga tal cual Él la hizo. Así que yo le voy a pedir que por favor se saque los aros para poder hacer el bautismo. Y ella se los sacó sin ningún problema. Pero al sábado siguiente vino con aros a la iglesia. Y al sábado siguiente también. Al próximo vino con aros más chiquitos. Y al siguiente ya no vino con aros. Y el día de hoy ya no usa aros. Pero saben, nadie se va a perder el cielo por andar con aros. No es algo que a Dios le diga, esta mujer no va a ir al cielo porque tiene aros. No. Sin embargo, ella se fue adaptando a las costumbres y a la forma de la iglesia. Y fue aprendiendo a vivir como vive un cristiano. Cómo vive una persona de Dios. Fue aprendiendo a vivir como viven sus hermanos. Y pudo estar en paz con todos y con Dios. Y no le fue gravoso. Conozco mujeres que han aceptado a Jesús y vinieron todas pintadas para su bautismo. Las bauticé, en el agua se salió la pintura. Y poco a poco fueron dejando, y conozco algunas que todavía no lo han hecho, no han dejado las pinturas. No quiere decir que a Dios le agrade todo lo que al hombre le agrada, ni que debemos aceptar todo lo que viene de afuera, no. No me malentienda, ya algunos se enojaron conmigo por el tema del otro día. No es eso, es que la persona entra como está y Dios la va santificando. Lo primero se llama justificación. Cuando sale se llama santificación. Y ese proceso dura toda la vida. Para algunos tiene que ver con lo externo, para otros tiene que ver con lo interno. El orgullo también es pecado. La vanidad también es pecado. El estar criticando a los demás también es pecado. El chisme es pecado. No levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. Pero desglosamos a aquella mujer que queda embarazada antes del casamiento, mas no desglosamos al chismoso que se encargó de que todo el pueblo se entere. Es tan pecado como aquello otro. ¿Cómo recibís a las personas que vienen al Señor? ¿Cómo estás obrando para aquellos que están acercándose a Dios? ¿Los estás juzgando? Cuidado, esa no es la obra del pueblo de Dios. Dice la Biblia que en el libro de Apocalipsis, que el acusador de tus hermanos es el diablo. No debieras de serlo vos, sino que debieras de recibir a las personas tal cual es. Cuando un bebé nace, cuando él va creciendo, va aprendiendo cosas nuevas, pero mientras es bebé, a veces hay que cambiarle los pañales y no es agradable. Pero uno no tira al bebé porque ensució, no dice, este bebé no usa pañales y ensucia cada rato, lo vamos a tirar al bebé. No, uno tira el pañal y se queda con el bebé. A veces en la vida espiritual pasa lo mismo. Personas a las que vos querés, personas a las que vos querés llevar al Señor, a veces hacen cosas que no están bien, pero uno desecha lo que no está bien, no desecha al hermano, no desecha a la persona. Dios no te desecha porque sos pecador. Dios te ama a pesar de tus pecados y te va a ayudar a cambiar aquello que está mal. Porque Dios hace el querer como también el hacer por su buena voluntad. Si Él colocó en tu corazón el deseo de caminar con Dios, Él te va a ayudar a vivir una vida conforme a su voluntad. No tengas miedo de caminar con Dios o pienses que vas a fallar, porque sí vas a fallar, pero Dios te va a ayudar a levantarte y a levantarte una y otra vez hasta aquel día en que seas transformado delante de Él y ya no vuelvas a fallar. Pero entre tanto hay que caminar por este camino, hay que caerse en este camino, lastimarse en este camino, levantarse y seguir caminando. Y también ayudar a las personas a que conozcan ese camino. Dice la palabra de Dios entonces, pasó un sacerdote, un levita por ahí. Y déjeme decirle esto, mi querido amigo, y tal vez pueda ser doloroso o ofensivo para algunas personas. La religión sin amor es como aquel sacerdote que pasó delante de un herido y no hizo nada para ayudarla. La religión sin amor es hablar muy bonito de la palabra de Dios, obrar muy poco con respecto a eso. Es sentirse santo delante de Dios porque voy a la iglesia, me arrodillo, me levanto, voy a la iglesia, me arrodillo, me levanto y creo que así voy a ser santo con la Biblia bajo el brazo. Es fácil vivir una vida cristiana aparente, pero pararse a ver una persona herida, levantarla, ayudarla, sustentarla, acompañarla, esa es la verdadera obra de Dios. Y déjame decirte una cosa, cuando el Señor venga no te va a preguntar si leías la lección dominical o la escuela sabática. Dios no te va a preguntar si dabas tu diezmo o ibas a la iglesia. No te va a preguntar siquiera si eras pastor o sacerdote o ministro en alguna religión. Él te va a preguntar, ¿tuve hambre, me diste de comer?
Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me cubriste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estás obrando lo que ahora fuera de la iglesia, lo que a Dios le importa. Lo que vos haces fuera de la iglesia, a lo que a Dios le agrada. Y si vos amás a Dios, las obras salen solas. No tenés que obligarte a ser un cristiano. Tenés que simplemente ser lo que Dios ya hizo en tu vida. Dejar que Dios obre en vos para que vos puedas obrar en los demás. Pero el levita y el sacerdote eran la fe solo de apariencia, solo de normas, solo una fe bonita, de terno, de traje, de corbata, pero no de obras. Dios no quiere una fe así. Dios no va a venir a recompensarte porque tenés una linda camisa, una linda corbata, o porque llegás temprano a la iglesia. Dios te va a venir a recompensar si vos cuidaste al herido, si vos ayudaste a la persona que está llegando a la iglesia a transformarse en un discípulo. Ahora vamos a girar un poquito más la parábola. Ahora Dios te pide que vayas y busques personas para Él, que busques personas para acercarlas a Jesús. Ahora vos sos el samaritano. Vos sos el que va por el camino y ve a una persona herida, sufriendo, angustiada, la abrazás, le hablás de Jesús, colocás vino en Él, le hablás de la doctrina cristiana, le hablas del Espíritu Santo y el aceite sobre su vida para que sane sus heridas. La llevas junto con vos a la iglesia, la colocás en tu montura, lo tratás como si fuera un santo, aunque sea un borracho, hablás con él como si él fuera una persona espiritual, aunque no lo sea. Tratás de llevarlo hacia Jesús y lo llevás hacia la iglesia. ¿Qué esperás que haga la iglesia con él? ¿No esperarías que la iglesia lo cuide? ¿No esperarías que la iglesia lo respete, lo integre? Estaba predicando en una picada cerca de acá. Se bautizó un muchacho aborigen. Se bautizaron varias personas ese día. Pero este muchacho aborigen entregó su vida a pesar de que había una diferencia enorme entre el idioma y la forma de aquel lugar. Se bautizó, volvimos a la iglesia para celebrar con una comida juntos, un sábado de tarde. Y yo vi cómo los hermanos se apartaron hacia un lado para charlar unos y hacia otro lado para charlar otros. Y el hermano aborigen quedó sentado en el medio. Nadie lo rechazó puntualmente, pero a la vez nadie lo aceptó. No se fue de la iglesia. Él siguió porque él amaba a Jesús. Pero hay muchas personas que son heridas por actitudes como esa. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que hacemos eso. Porque salimos de la iglesia tan contentos de ver a mi hermano, a mi amigo, que lo abrazamos, que charlamos con él, que no miramos que alrededor hay personas que han llegado por un abrazo también, por una palabra también, pero se van solas porque nadie se dio cuenta que ellos estaban ahí parados. Se quedaron parados esperando que alguien los salude y nadie lo hizo. En iglesias grandes pasa eso y en iglesias chicas también. Dicen que te aceptan, dicen que te van a integrar, levantan la mano cuando se bautizan, pero después no oran nunca más por esa persona, no la visitan más en su hogar, no tratan de llevarla hacia Jesús, no se preocupan por sus necesidades. ¿Estás obrando de esa manera? No obres de esa manera. Dios te ama y ama también a esa persona y dio su vida por ella. Ahora vos sos el samaritano. ¿Quién es la iglesia que no recibe? Él no es la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia que cura las heridas e integra? Esa es la iglesia de Cristo. Ahora Jesús le dice a este escriba fariseo, a este sabio de la ley, ¿quién fue su prójimo? Y él no dice el samaritano, ¿se dio cuenta? Porque al decir samaritano él se veía obligado a escupir en el suelo porque ese nombre era sucio para el judío. Así que él dice, el que usó misericordia de él. Y Jesús no le recrimina, simplemente le dice, ve tú y haz lo mismo. Yo quiero pedirte lo mismo, que seas vos el que obre de esta manera, que obres como el buen samaritano. Quisiera terminar con una oración, para que Dios sobre un milagro en tu vida también, para que Dios te ayude si estás herido a llegar a la iglesia y que seas curado de tus heridas en ese lugar. Si sos el samaritano que va a llevar a otras personas a la iglesia, que tengas paciencia y cariño por los heridos. Si vos sos aquel sacerdote que pasó sin mirar al herido, Dios conmueva tu corazón y te ayude a ver que lo que Dios desea de vos, lo que Dios espera de vos es hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Todo lo demás solo lo complica el hombre.
¿Me acompañás para hacer esa oración? Querido Padre Celestial, estoy delante de ti, Señor, y delante de mis hermanos, pidiéndote que tú nos ayudes a ser aquel samaritano que obró, Señor, para la salvación de una persona. A que nosotros también podamos obrar para la salvación de las personas. Personas heridas que están sufriendo en este momento. Problemas de matrimonio, con problemas con sus hijos, con su enfermedad, con su depresión, con su dolor, con sus incertidumbres, sus angustias, que no los dejan dormir, que los mantienen angustiados todo el día, con esa tristeza que no se va, que no pueden vencer. Personas heridas en el camino que necesitan que alguien se acerque a ellos, que los abraces, que sea tu espíritu que se derrame sobre ellos y le des paz. Haz de mis hermanos instrumentos de tu paz, para que ellos puedan llevar ese amor donde quiera que vayan y puedan ser representantes de tu misericordia en cada cosa que hagan. Bendícelos, Señor. Transforma nuestra iglesia en aquel mesón donde las personas heridas puedan llegar a encontrar ayuda y fortaleza, donde las personas puedan encontrar amor y fraternidad, no ser juzgadas, sino ser cuidadas para poder ser transformadas a tu imagen. Haz de cada uno de nosotros, Señor, siervos tuyos, y aunque somos imperfectos, obra a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Nos encontramos en nuestro próximo programa para seguir hablando de la palabra de Dios. Dios te bendiga.